Damos gracias al Señor por la victoria, aleluya. Él venció, Él vino para vencer y nosotros vencemos en Él. Y dice la Escritura que no solo somos vencedores, sino más que vencedores. Amén. No tenemos temor, pues su perfecto amor echa fuera todo temor. Y este texto es de las cartas de Juan, donde dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, pero él viene hablando en el contexto del juicio. Su amor que nos reconcilió quita el miedo a la muerte, porque la muerte no termina ahí la vida, sino pasamos a otro estado. Y gracias a Dios, porque Cristo vino a morir, y no solo murió, porque Él pudiera haber bajado el último viernes y ser entregado directamente, si el caso era que muriera, pero no. Él no solo vino a morir por nosotros, sino vino a vivir la vida perfecta, a través de la cual el Padre se agradó de Él, y Él en esa vida justa entonces pudo morir como cordero sin mancha. Aleluya. Él no solo murió, sino que Él primero tuvo que vivir una vida perfecta para que entonces fuera de olor grato. Recuerde que ese es el tema con nuestro Dios. Nuestro sacrificio va más allá de elevar un canto. Nuestro sacrificio se hace fuerte cuando viene respaldada de vidas que luchamos por mantenernos en su agrado. Esa es la verdadera adoración, vidas que le agraden. Y venimos aquí a culminar tiempos de lucha. Y sabemos que habrá victoria. En el canto yo le cambiaba un poco y le decía, sé que habrá victoria en mí, porque la lucha es contra nuestra carne, y en Él tenemos que hacer morir las obras de la carne. Nuestro más tenaz adversario es nuestra carne de pecado. Así que es necesario menguar para que Él crezca en nosotros, que Él vence en mí, Señor. Aleluya. Y habrá victoria, hermano, porque cada día vamos muriendo a la carne en esta lucha, y cada día vemos su gloria hermosa, perfecta, y en eso estamos, y vamos a darle gracias al Señor. Padre, agradecemos que podemos ver que tú haces, que podamos ver las maravillas de tu gloria, tu reino y tu justicia. Y no solo allí, sino nos llevas a poder entender, nos muestras claramente tu voluntad para nosotros. Gracias, Señor, porque ahora vemos, porque ahora podemos comprender y entender un poco más. Y es solo por tu gracia y tu misericordia que alumbras nuestro entendimiento. Hoy vamos a concluir las enseñanzas del capítulo 13 acerca de las parábolas, Dios nuestro. Y te suplicamos, Señor, que sean selladas en nuestros corazones de los aquí presentes, Señor, y de los ausentes. Los bendecimos. Cada uno, Señor, estamos luchando con un mundo caótico, con situaciones físicas, naturales, emocionales, y suplicamos, Señor, que abras el entendimiento para que podamos comprender que estamos en tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos últimos, y es el llamado para arrepentirnos y prepararnos para tu venida, Señor. Que podamos levantar nuestros rostros y regocijarnos
al verte a ti y no huir avergonzados y gritarle a las piedras que nos cubran de tu gloria. No, Señor, que no suceda tal cosa. Oramos por tu iglesia presente y tu iglesia ausente y por aquellos que no te conocen, Señor. Intercedemos que uses, Señor, el ministerio de esta iglesia para que seamos instrumentos para tu gloria. Te lo suplicamos humildemente, Señor. Amén. Vamos a la lectura en Mateo capítulo 13, versículo 51, hermanos. Gracias a Dios, son exactamente las 7 de la noche en este jueves de lucha. En verdad hoy estuvo fuerte, difícil. Muchos ya por el desgaste físico natural de los años nos golpea fuerte ya esta temperatura que está abrumadora. Vienen golpes de debilidad, golpes de que no sabes qué te está pasando, pero no tememos a la muerte porque Él la venció. ¿Sí? Eso es hermoso, maravilloso, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y le podemos decir a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. El último enemigo en vencer es y será la muerte, hermanos, pero para nosotros en esta fe hermosa que tenemos del Señor, el Señor venció. Él se levantó al tercer día y en esa resurrección gloriosa está y descansa nuestra fe. Aleluya. Así que no tememos a la muerte porque el Señor nuestro, al que servimos, Él la venció. Aleluya. Cristo murió por nosotros y esa es nuestra esperanza, hermano. Dice 1 Corintios 15, resume el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, es vana, todo lo que hagamos es vano. O sea, si tú no crees que Él vivió la vida perfecta, se inmoló por nosotros, por el pecado, el Cordero de Dios, y Dios recibió su sacrificio y sació su justicia, y entonces el poder de Dios lo levantó de la tumba. Y ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que está operando en nosotros. Así que nosotros no tengamos temor, hermano. La muerte fue vencida. Damos gracias al Señor porque esto celebramos y esto hay que compartirlo, hermano. Y hoy estamos en este tiempo de estudio, de enseñanza bíblica, doctrinal. Mateo 13, vimos 7 parábolas. 7 parábolas. ¿Qué es lo que quiero llamar su atención? Porque hemos visto muy así someramente todos los versículos y las historias, las parábolas, las narrativas de nuestro Dios, y se nos manda a el Señor. ¿Qué hizo? Él predicó expositivamente. Y si hablamos que Él está sembrando, marcando la línea de la iglesia, por eso es muy importante capítulo 13, porque hay un parteaguas. ¿Se acuerda que lo hemos visto? Termina el tiempo de los judíos, se le pone una pausa y se corre el velo de un misterio, que Él no solo vino por su pueblo hebreo de la promesa, sino que extendió su misericordia a los gentiles. Aleluya. Y este es el misterio, y Él envía al apóstol Pablo, y le revela ese misterio. Eso Pablo se gozaba, dice, mi evangelio. Pero no porque él lo había escrito o él se hacía posesión, no, de pertenencia. Nosotros decimos mi iglesia, pero no como propiedad, sino como pertenencia. Es tan hermoso ser miembro de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, y no solo en un local, sino universal. Eso lo hemos visto en las parábolas, eso lo hemos aprendido. La iglesia no son 4 paredes, y yo he orado a Dios y deseo que después de esta enseñanza se rompan nuestras fronteras, hermano.
nuestras barreras de que esta es la iglesia, este cuadrito. No, es mundial. ¿Qué aprendimos en las parábolas? Que el Señor dice, y el campo es el mundo. No es que aquí estamos peleando con el trigo y la cizaña, no, que con los peces, no, el mundo. O sea, el Señor quiere que se derribe esa mentalidad que los hebreos tenían. Ellos decían, Cristo, Dios y el Mesías es para nosotros. Y a todos los demás, como hacen los musulmanes que le llaman infieles, solo ellos, los demás, muerte a los infieles. Por eso ellos pueden ir y lanzar bombas y no sienten, porque solo ellos son dignos de Alá, de su Dios. Y el hebreo tenía también ese pensamiento sectario. Todo aquel que piense que Dios le pertenece y solo Dios, y que diga, si fuera de nosotros no hay salvación, como declaró el Papa Ratzinger cuando estuvo en su reinado, él dijo, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y eso es una herejía, porque la salvación no está en ninguna institución. La salvación está en Cristo Jesús. Él es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual hay salvación. Solo Cristo salva. Entonces, ¿cuál es el propósito de las iglesias? Heredar la sana doctrina, y con esta sana doctrina del Antiguo y Nuevo Testamento hacer que las personas entiendan qué es el reino de los cielos y su rey, que vino, fue rechazado, pero Él vendrá otra vez. Entonces estamos en el tiempo de la iglesia. Quiero remachar eso. Mateo 13 inaugura, corre un velo que no, hasta allí nadie se imaginaba. Tan es así que el Señor, el templo judío, se levanta y no queda, ¿qué? Piedra sobre piedra. Él lo dijo, y 70 años llegó Vespasiano y quemaron todo. ¿Sí? Al grado dice que el oro del recamado y todo se derretía y se iba en las hendiduras, y llegaban los soldados y levantaban esas enormes piedras para arrancar, para apoderarse de las riquezas, hermano. Y el Señor entonces dice algo, este clero que hay es quitado, y ahora Él pone a sus apóstoles, les dice, ahora ustedes van a ser los escribas de este pueblo. ¿Qué pueblo? El mundo. Los apóstoles no llegaron a adoctrinar a Israel. Los apóstoles, el Señor les dice, ustedes van a ser los escribas entendidos, doctos, y van a usar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para alumbrar al mundo. Entonces, eso es lo que debemos de aprender. Abajo las murallas, las divisiones, no, hay que entender e ir. Entonces, ¿podemos ir a cualquier iglesia? No. Ese es otro tema. Pero no podemos apropiarnos, ni decir tú sí, tú no. Es que viene echando demonios, pero no nos sigue. Lo reprendemos. ¿Y qué dijo el Señor? No. Porque el Señor todo lo deja, ¿para cuándo? Para el fin del siglo. ¿Arrancamos la cizaña? No. Porque no sabe uno qué es trigo y qué es cizaña. ¿Sacamos de la red ya los peces malos y los peces buenos? No. Hasta el fin del siglo. Y ha dado mucho a aplicaciones erróneas. Es que eso sucede en la iglesia. No, en lo que hemos leído claramente dice, y el campo es el mundo. Diga conmigo, y el campo es el mundo. No estamos aquí para hacer una iglesia, una denominación que llene el mundo. No, estamos para predicar el evangelio al mundo. Y Dios va a usar ese evangelio, ¿para qué? Para atrapar a todos. Pero al final se va
Él va a enviar a sus ángeles para separar los justos y los impíos. ¿Qué es lo que debemos nosotros asegurarnos en estos llamados para la iglesia mundial? Que yo sea digno de ser aceptado, que yo sea digno de oír: entra, buen siervo, que has sido fiel sobre poco, sobre mucho te pondré. Entra al reposo, ¿qué? Eterno del Señor. Que hagamos tesoros, ¿dónde? En los cielos y no en la tierra, hermano. Tantas cosas que el Señor en un día completo, recuerden, salió de la casa a ver el mar, llegan sobre él y él dicta. ¿Cuántas parábolas dicta el Señor? En un día, 7. Imagínense la resistencia del Señor de estar trabajando. ¿Y qué método usa? Ahora ya hablamos a la iglesia. ¿Por qué en esta iglesia se predica y se tiene que predicar? Y a veces nos falta, y a veces yo cuando escucho las grabaciones de las predicaciones, antes no había problema porque no había grabación. De hecho, cuando yo empecé no existía nada de eso, hermano. No había ni aparatos, no nada, todo era Biblia y así. Nosotros para preparar un sermón era que llenábamos la mesa o donde estuviéramos de libros físicos, de papel, con tinta, y a escribir y a leer y a releer, y usábamos las concordancias que ya nadie usa en la Biblia. Ya todos van con San Google. Una palabra. ¿De qué va a hablar hoy el pastor? Del entendimiento. Ya vengo yo preparado. Pero eso es bueno porque hace que tú descubras algo. Y cuando tú descubres algo, eso se hace tu verdad que tú encontraste. Ahora, la iglesia, que esto el Señor está narrando para la iglesia. Y entonces Él quitó a los escribas y fariseos y Él instituyó su iglesia. ¿A través de quiénes? De sus apóstoles. A sus apóstoles ahora Él les dice que ellos van a ser, ¿sí? Por eso todo escriba docto viene de alguien que está, dirían en las montañas, leído. Es que ese está leído, dice. O sea, está documentado. O sea, ustedes le dicen, ojo, Él está diciendo ¿a quién? A sus apóstoles, que ellos iban a ser los escribas, ya no para Israel, sino ¿para quién? Para todo el mundo. Diga conmigo, la doctrina ahora no es solo para Israel. La doctrina que el Señor establece ahora y va a lanzar es hacia el mundo entero. ¿Y con cuántos inició? Con 12, ¿sí? Que en ese momento más adelante van a quedar 11, porque entre la red venía un pez diablo, ¿verdad? Si el Señor pescó y Él de su pesca, de su iglesia pequeñita, de 12, uno dice es diablo, dijo Él. Y ya ve que aquí anduvo una plaga de pez diablo, que dice que no sirven para nada, pero bueno. Él les dice... Él nos instruye. ¿Cómo se debe de enseñar en la iglesia? Se lee el texto, se explica el texto y ¿qué más? Se aplica. Si no se aplica, es como oír una misa en latín o en griego. Solo la escuchas pero no la entiendes. ¿Sí se acuerdan cuando Dios manda a su profeta Natán? Y Natán le cuenta una parábola a David y David repartió. Eso es injusto, tal hombre merece la muerte. Y así muchas veces en las iglesias, cuando solo se lee el texto, se explica el texto y por miedo no se aplica. Pero así se debe de predicar, sin personalizar, sino irse fuerte contra el pecado. Mucha gente lo va a tomar personal, ya eso es de cada quien. Pero nosotros creemos que el obedecer a la predicación es la honra y gloria a Dios.
No nos pueden coercionar y decir sí, pero como la presión en las redes. No se hable del pecado sexual, no se hable de las modas, no se hable de esto, no se hable de pecado, de sangre, de infierno, de castigo. Hay que hablar de ánimo. No, hermano. La iglesia debe de entender que no estamos aquí para agradar al hombre. La iglesia debe de entender que debe de ser teocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. Pero ¿qué se ha hecho en las iglesias? Porque el mundo, a través de todo lo que sabemos, presiona, y las iglesias de sana doctrina están siendo abandonadas, hermano. Y usted voltea a ver a las iglesias donde te motivan, donde no aplican, eso se llena. Porque a nadie se le dice, como le dijo Natán a David, tal hombre, eres tú, David. A David ya se le había olvidado. Ya hasta había nacido el niño después del pecado, 1 año. Y él ya. Entonces necesitamos enseñar. Cuando yo estudie la Biblia, entonces me lo tengo que... ¿Habrá victoria en quién dije? En mí. Yo voy a leer el texto. Voy a estudiar para entender, explicar el texto, pero voy a tener cuidado ¿de qué? De aplicarme el texto. Tal hombre soy yo. Porque somos dados ¿a qué? No, esa prédica es para fulano, esa prédica es para el otro. No, esa aplicación debe de ser primero. Examinaos ¿a quién? A vosotros mismos. Entonces el Señor está terminando, imagínense 7 parábolas, hermano. Y ahora con sus discípulos, y Él ya terminó, y les dice en el verso 51, Jesús les dijo, mire qué hermoso, ¿habéis entendido todas estas cosas? Vea el amor de Jesús, hermano, con hombres, ya hombres hechos y derechos, gente tosca, y para estas alturas el Señor le dice, a ver, vengan, ustedes están entendiendo a lo que los estoy llamando. Y ellos arrojadamente dijeron, ¿qué? Sí, Señor, seguro. ¿Cuántos saben que ellos entendieron hasta donde le fue permitido la revelación? ¿Cuántos entienden que así es? Como decía el apóstol Pablo en Corintios 13 o 14, ¿no? Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hermano, la vida en Cristo, le dice Pablo a los colosenses, si usted busca Colosenses, carta a los colosenses, ya Pablo, nuestro apóstol a los gentiles, él les revela, porque él entendía a qué fue llamado y lo que tenía que hacer, y él les revela de qué se trataba y su oración, y le dice a los colosenses en el capítulo 2, del versículo 2, él les dice lo de que él siempre está orando, dice, por ustedes. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pero en el verso 2, me lo brinqué. Colosenses 2, capítulo 2. ¿Es el calor? No, soy yo que estoy desde lejos y estoy leyendo el 1. El 2 dice, porque Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis. Mire que sí entendía y sabía el apóstol Pablo, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Por qué no iba a visitarlos Pablo? Porque, hermano, la oración es lo que tiene que hacer la persona que entienda. Hermano, tenemos un Dios tan poderoso que a través de la oración tú puedes alcanzar gente que ni siquiera te han visto físicamente. ¿Alguien está aquí? ¿O nada más es para Pablo?
No, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y estamos seguros que Él oye, porque Él oye a los que oran conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oyó, ¿cuál es la confianza que debe generar? Dice que será hecho lo que hemos pedido. Eso es fe, hermano. Estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, al entendimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Entonces, ¿cómo vamos a ser efectivos? Hermano, pidiendo por gente, ¿o no dice Pablo? Por los que nunca han visto mi rostro. Pero ¿cuál era el trabajo consciente de Pablo? Él pedía. ¿Qué pedía? Eso es lo hermoso. Verso 2. ¿Qué pedía el apóstol Pablo con ese denuedo? Dice, para que sean consolados sus corazones. Amado, usted se da cuenta que hay muchos hermanos que no hemos visto. Y antes de levantar juicio, ¿qué tenemos que pedirle a papá? Señor, tú los conoces. Yo en mi carne soy fácil de juzgar. Eso que no viene. Diré aquel yo en mi bocota. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que dice? Para que sean consolados. ¿A quiénes? Los que ni siquiera lo conocen a él físicamente, hermano. Recuerde que no había medios de comunicación como ahora. A él no sabían cómo era. Pero ¿qué hacía Pablo, hermano? Él sí sabía a qué Dios servía. Él sí sabía a qué lo enviaron. Amado, no hay cosa más hermosa que tener certeza cuál es tu propósito de vida. Mira, nadie te mueve, hermano. Vienen las modas, viene esto. Ahora, pastor, si hacemos esto, no, tenemos que hacer algo y hacerlo con devoción y compasión. Entonces Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Ahora mires esa oración hermosa. Hasta alcanzar las riquezas. Se da cuenta que no riqueza solo es dinero y posesiones materiales. Es que nosotros debemos orar a Dios para que nuestros hermanos en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de nuestra región, de nuestra ciudad, ellos entren, accesen a las riquezas de pleno entendimiento. Y ocupa la palabra entendimiento, porque hay conocimiento, pero de ahí uno pasa a ese grado espiritual que es entendimiento. ¿Entendieron todo esto? Le dice a sus discípulos. Y nadie quiere ser avergonzado. Y todos dijeron sí, Señor, claro, 7 parábolas, cualquiera las entiende. Ellos eran siervos y ellos estaban emocionados. El Señor mismo se los dijo a ellos, mire, hasta ahí está bien. Porque no estás mintiendo, tú estás diciendo, sí, Señor, entendí que no todos van a ser salvos. Sí, Señor, entendimos. Pero el mismo Señor les dice, y tengo cosas aún mayores que decirles, pero en este momento, aunque usted diga que sí entendieron, no las pueden llevar. Amado, y de eso damos razón nosotros, los que ya tenemos 1 año, 2 años, 3 años, dice, ¿cómo es de que voy a entrar en las riquezas? Dice, en las plenas, ¿qué? ¿Cómo dice Colosenses? ¿Plenas qué? Mire que lo dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Para qué? Para que nadie os engañe con falsas doctrinas. ¿Se da cuenta, hermano? Pablo sabía dónde y de qué se trataba. Él sabía que tenía que pedir para la iglesia que él estaba trabajando, que tuvieran conocimiento, pero que no se quedaran en conocimiento, sino que accesaran a la plenitud de las riquezas, que es entender. Porque una cosa le digo es conocer. Hay mucha gente que conoce,
que está documentada, pero no marca su vida. No tienen carácter. Por ejemplo, saben qué se debe de comer, poniéndolo en el plano físico. Saben que deben de ahorrar, saben que no deben de gastar en esto, saben que tienen que congregarse, saben que tienen que leer la escritura antes que todo, saben, pero ¿por qué no lo hacen? Porque todavía conocen, pero no entienden. Y en otras palabras, como se dice, no entienden que no entienden. Entonces, el conocimiento tiene que ver con lo humano, bíblicamente hablando. El entendimiento. ¿Quién es el que produce el entendimiento, familia? ¿Cuántos entienden? Dice que Él es el que produce ¿qué? El querer como el hacer. Y con la primer parábola, cuando Él explica el sembrador. Él dice en el mismo capítulo 13, cuando Él explica la parábola del sembrador, ¿sí se acuerdan que parte de la semilla cayó junto al camino? ¿Y quiénes llegaron? Dice, las aves de los cielos, y comieron eso. Y luego Él explica que ese es el enemigo, el demonio. Pero mire cómo dice el Señor cuando explica en el verso del 18, vamos a oírlo. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces, usted y yo conocemos gente que sabe Biblia, que sabe que no debe de pecar, pero tiene un conocimiento solo intelectual. Pero cuando viene la obra de Dios, entonces Él produce que nosotros escuchemos y entendamos. Lo más hermoso que es a donde nos dirigimos conscientemente es, Señor, hazme entender. ¿Entendió? Porque esa es la aplicación de los sermones de todo ese día. El Señor, ¿qué les preguntó? ¿Entienden? ¿Qué les dijo? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Hermanos, ¿qué hemos entendido nosotros de estas 7 parábolas? El sembrador, que además de que es poca gente la que escucha, de los que escuchan, no todos producen ¿qué? Al 100. O sea que si uno, por eso la iglesia está tan famélica. Sí, esta es revelación del reino, no de Israel, sino del mundo. ¿Cómo va a ser la iglesia mundial? ¿Vamos a ver un gran avivamiento mundial? No, hermano. Porque son pocos los que oyen y son menos los que entienden. Esa obra de hacer oír y entender es de Dios. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla a toda criatura. Lo vimos en la parábola de la red. ¿Entendieron eso en la parábola de la red? Que no hay acepción de personas, que la red es mundial, que la siembra es mundial y no debe ser selectiva. No debemos hacer acepción de personas, sino predicar a toda criatura, ¿sí? A judíos y gentiles, a todos debemos. ¿Qué otra cosa debíamos de aprender de estos tiempos de las parábolas? Algo que te haya impresionado, que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Eso me quedó grabado. Cuando Él habla del trigo y la cizaña, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son los rasgos de alguien que es cizaña? ¿Que sirve de qué? Escandalizo, ¿se acuerdan? Que ser tropiezo para que alguien no entre o tenga un concepto errado de Dios y su evangelio, eso es lo peor. Son una de las cosas que a mí me puso a decir, entendí eso, hermano. O sea, procurar no ser ¿qué? Tropiezo, causa de blasfemia, vituperio, vergüenza para la obra de Cristo, porque encima son pocos los que se salvan, hermano, son pocos los que quieren escuchar.
y que los que escuchamos, como le pusimos de título, ni entran, le dijo a los fariseos, ni dejan entrar. Dice que persiguen 2 millas un prosélito, dice, y después lo hacen 2 veces más. Hijo del diablo, que como era, lo hubieran dejado mejor así, que lo hubiera agarrado otro sembrador. Pero él le compartió el evangelio y le dio testimonio. Peor, hermano. Y esa gente que ya escuchó el evangelio, haz de cuenta que ya está, como dice, cebado. Eso ya no lo vuelves a agarrar, hermano. Ya tú quieres llegarle a predicar el evangelio y dices, no, ustedes son unos hipócritas. ¿Quiénes? Todos ustedes parejos. ¿Se da cuenta? ¿Entendieron eso? Ellos respondieron que sí. Son 2 versículos. Vamos a dividirlos en 2 puntos, hermano. Pero ¿qué es lo que estoy explicando desde el principio que debe de haber? Se lee el texto, se explica el texto y se aplica el texto. Esta es la manera que el Señor da la doctrina a la iglesia. No somos judíos, somos la iglesia de Jesucristo, del nuevo pacto. ¿Sí? ¿Y qué hace énfasis él? Que él narra, él usa textos ¿de dónde? Cuando le dijeron, oye, ¿por qué tus discípulos comen en sábado y no se lavan las manos? Él trae a colación cuando David, huyendo de Saúl, fue con el sacerdote y le dio del pan sagrado. ¿Y cómo él les enseñaba? ¿Cómo debe predicar la iglesia de Cristo? Dice que debemos de ser entendidos, pero ok, no me apropio eso. Él se lo dice a los apóstoles. Le dice, el reino de los cielos, por eso les dijo, todo escriba. A él le interesaba que ellos entendieran, porque tú no puedes, hermano, explicar aquello que no has entendido. Tú y yo no podemos explicar. Yo le digo a los que empezaban a predicar hace tiempo, yo les decía, mira, no agarres temas que no entiendas. Predica temas que ya Dios te los mostró. El rema ya te iluminó. No quieras meter, es que tengo que predicar de Apocalipsis. Mira, si no lo has entendido, déjalo quieto. Sí, dalo hasta donde Dios te ha dado. Eso da. Sí. Pero ¿qué es lo que el Señor le dice a sus apóstoles? Que ellos tienen que entender lo que van a enseñar. Y les dice, porque todo escriba, o sea, los maestros de Israel, pero ahora a sus apóstoles les dice, ustedes van a ser los escribas, ¿para quién? Para el mundo. Ya no es solo la Palestina, no. La iglesia de Cristo va a instruir ¿a quién? Al mundo, al mundo. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Tienen que ser entendidos, es lo que significa la palabra doctos, entendidos, ilustrados. O sea, no, ¿por qué sufre la iglesia y la obra? Porque tenemos maestros que no entienden y tuercen, luego entienden y se arrepienten, pero ya torcieron naciones completas, hermano. Entonces los que enseñan tienen que hacerlo con temor y temblor. Pero ¿cuál es la clave? Debes de entenderlo tú primero, porque no podrás explicar, entender, enseñar, aquello que tú no. Y Él les dice, ¿cómo va a ser? Expositivamente. ¿Qué otra cosa ve usted ahí en estos 2 versículos? ¿Que tiene que usar qué? Dice, porque por eso les dice, todo escriba, docto, una versión dice, entendido, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro. O sea, ambas cosas son valiosas, las nuevas y las viejas. ¿A qué se refiere él? Que ellos deben saber usar la espada de 2 filos, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que nace con Jesucristo.
Porque recuerde que aquí no había Nuevo Testamento. Jesucristo apenas está sembrando las bases. Pero Él, ¿cómo las sembró? Con los tesoros de la profecía del Antiguo Testamento. De ahí nosotros tenemos ya la dicha, hermanos, de tener todos los tesoros del Antiguo Testamento y todos los nuevos tesoros. Ahora, ¿qué se nos manda a la iglesia? Que sepamos que, como un padre de familia, darle a sus hijos los tesoros del Antiguo Testamento, pero también sin olvidar los tesoros del Nuevo Testamento. ¿Entendieron eso, hermano? Porque es importante entender. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Amado, imagínate que digas, tengo como 20 años yendo a la iglesia y escucho la palabra y sigo igual. ¡Wow! Eso es trágico. O el pastor, el predicador, el cura que te tocó no entiende, o la persona que le está escuchando, pues es como llegar a una misa y ellos se sienten porque la dieron en latín y nosotros en latín pues no. ¿Cómo? ¿Sí? Es muy importante entonces que nosotros ahora, Él le dice a sus apóstoles, ¿entendimos eso? Pero ahora, ¿quiénes somos los discípulos que tenemos que hacer discípulos? Porque Mateo termina con la gran comisión a continuar el trabajo de la primera generación de los apóstoles. Han pasado más de 2000 años. Ahora nosotros tenemos el sagrado, enorme honor de ser colaboradores en la extensión del reino con papá. Eso es, hermano. No es que ser famoso, rico, que tener la iglesia más grande del mundo, no. Recordemos que no se trata de un local. La iglesia es mundial. Por eso no debemos aferrarnos de que, hermanos, tenemos que ser 10,000, 20,000, ¿para qué? No, que demos la sana doctrina y se reproduzca donde con todos los que usted hable son tierra para que usted le sepa dar razón. Dice su hermano Judas, dice, para que sepas dar razón de vuestra fe. Pero si tú ni siquiera sabes explicar por qué eres cristiano y no católico, que por qué eres cristiano y no mariano, que por qué sigues a Cristo y no a los mormones, si usted no sabe dar razón de su fe, usted necesita más trabajo. ¿Sí? Necesitamos, dice, id y haced discípulos. Amén. Mire usted, refiriéndonos al Antiguo Testamento, está Primera de Corintios 12:32. ¿Qué estaba pasando en esta Primera de Corintios, no, de Crónica? Primera de Crónicas, ¿sí? ¿La tienes por ahí, mi amor? Primera de Crónicas, capítulo 12. ¿Qué estaba sucediendo allí? Estaba sucediendo algo. Se estaba levantando las tribus de Israel para llevar a David al trono. Y cada tribu tenía una característica, hermano. Cada tribu tenía ¿qué? Una característica. Entonces, de los hijos de Isaacar, dice el verso 32, eran 200 principales. ¿Y cuál era el don que ellos tenían? ¿Eran valientes guerreros? ¿Eran osados, jinetes? ¿Todos eran guerreros? No. Ellos eran entendidos de los tiempos. Amado, necesitamos más de 200 en el ejército de Cristo para saber el camino por el cual debe de andar la iglesia, para llevar al reino, no a David, sino al Cristo de la gloria. Nosotros necesitamos, hermano, saber decirle al mundo de qué manera se debe de vivir. Porque preguntan cuando expone Pedro la palabra,
allí en Pentecostés, en Hechos, cuando le dice: ¿y ahora qué haremos? Y nosotros sacamos una serie que se llamaba ¿y ahora cómo viviremos? Amado, nosotros, la iglesia, tiene que ser guía, tiene que ser sal, tiene que ser luz. La iglesia tiene que entender los tiempos de Dios. No es solamente decir: es que viene una onda de calor de 10 días más y va a llover. Y el Señor les dice: hipócritas que saben entender las condiciones meteorológicas y no conocen lo que está sucediendo. Amado, no nos enfrasquemos en lo material, en lo social. No, ahí está el tiempo de Dios y hay señales. Y nosotros debemos de apresurarnos. Hay gente muriendo cada vez más todos los días de la nada. Ya no necesitan estar enfermos. De repente caen muertos y está sucediendo desastres naturales. Todo eso, cuando lleguemos a Mateo 24, si todavía llegamos y no nos hemos ido, pues lo estudiaremos y diremos: ¿entiendes esto? Estamos, dice, como una mujer en dolores de parto, hermano. O sea, la situación está terrible, rumores de guerra, pero no me voy a adelantar. Lo que quiero es que vean que nosotros debemos de entender por el Espíritu, comprender los tiempos que estamos viviendo, porque Dios nos puso como atalayas, como trompetas, decirle al mundo: arrepiéntanse, esto ya está llegando al final y mucha gente está muriendo. Y si nosotros no le predicamos el arrepentimiento, el infierno, Cristo vino para salvar, pero Cristo usa su iglesia para que llevemos el mensaje. Pero si la iglesia no ha entendido, está queriendo armar su mejor vida aquí. No, hermano, esto es pasajero, esto se va, esto ya está llegando a su fin. Usted vea el mundo, la muerte, los jinetes del Apocalipsis, todo está campeando, hay muerte, hay enfermedades. De repente, ¿de qué se murió? Ni los mismos médicos saben. Pues se murió de qué, pues de algo, pues se murió. Pero ya no saben ni diagnosticar, porque vienen enfermedades tan increíbles, desconocidas, poderosas, que no les da tiempo ni sacarle diagnóstico, hermano. Ya cuando le van a sacar un diagnóstico, ya no es diagnóstico, es autopsia, para por lo menos tener una idea de qué murió. Pero ya no puede uno vaticinar y decir: cuídate acá, cuídate allá. A veces según la dieta de frutas y verduras, luego comes pura fruta y verdura que viene envenenada de no sabes qué tantas cosas, hermano. Que no es pretexto para decir: ya ves, la voz de Dios, el pastor dijo, hay que meterle la cochinita. No, hay que orar, hay que pedirle a Dios: Señor, dame entendimiento para saber cómo debo vivir. ¿Cuántos dicen: ya estoy grande y todavía no entiendo cómo debo de vivir? ¿Cómo vamos a enseñar a los que no conocen si nosotros, cristianos ya de edad, todavía no tenemos rumbos definidos? ¿Sí se oye? Entonces dice que de las tribus, qué hermoso, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos de los tiempos, mire qué hermoso, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus. Mire qué hermoso, hermano, que haya maestros en las iglesias. Sí necesitamos guerreros de oración, guerreros de predicación, pero necesitamos entendidos de los tiempos. Necesitamos que la voz de los que conocen los tiempos sean escuchadas, hermano, para que puedan llegar a oídos, a corazones que digan: eso es palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, lo hemos dicho, no trabaja en vacío. Por eso se tiene que hablar la palabra, pero la palabra como es, para que el Espíritu la tome y la siembre y tengamos una buena cosecha.
Job, al final, mire, Job, si alguien sabía la palabra, era Job. Y él vivía, y si usted veía a Job, decía, no, ese hombre es perfecto. Era un hombre íntegro, que cuando cayó, llegaron sus amigos y le dijeron, confiesa, Job, ¿qué hiciste? O como diríamos mexicanamente, ¿qué te comiste? Algo te comiste, porque Dios no castiga así nada más. Viene la causa, la fuente de la maldición, confiesa, Job. Y Job luchaba con sus amigos. Decía, no, yo me he esforzado. Pero ¿qué dice Job en su confesión y justificación en el capítulo 42, verso 1? Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, hay consejos, pero no pueden llegar al entendimiento porque hay alguien que pone un velo. Hay alguien que pone ¿qué? ¿Qué dice Corintios 4? Una venda para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces no es nada más así, hermano. Van muchas cosas en este mecanismo. Dice, pero es que se les predica la sana doctrina, ¿por qué no entienden? No es que haya fracasado el evangelio, sino que el enemigo del evangelio, de las almas, les pone un velo a la gente para que no les resplandezca, para que no comprendan y actúen lo que deben de hacer. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice Job de él mismo, mire, aplicándose, porque ya es el último capítulo. Dice Job, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Amados, hablar y hablar y hablar. ¿Quién dice de lengua? ¿Verdad? Es fácil. Pero muchas veces, hermanos, los predicadores nos tenemos que morder y avergonzar, porque muchas veces se hablan cosas demasiado maravillosas que uno no comprendía. Pero Dios no lo dejó así. Cuando Él confiesa su miseria, dice, de oídas te había oído. Cuando Él confiesa, entonces Dios se le revela. Se da cuenta que parecía un creyente perfecto, mas sin embargo, él mismo confiesa que hacía muchas cosas sin entenderlas. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Entienden esto? ¿Entienden esto, hermano? Que estamos hablando. ¿Lo entiendes? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Wow, qué hermoso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire ahora, hermano, la maravillosa riqueza del entendimiento de Dios y de su Cristo, como vimos en Colosenses 2:2. ¿Para qué debemos de orar? Para que la iglesia, hermano, alcance la totalidad, la plenitud de las riquezas, que es ¿qué? El entendimiento, el pleno entendimiento, entender a Dios y a su Cristo. Eso es riqueza, hermano. Que ya no te muevan de acá para allá y ahora esto y que las lenguas y que las caídas y que si hay que salir y que si hay que hacer congresos y que si esto y que el otro. Cuando a mí me dice, yo quedo viendo y le digo, es que no entiendes, que no entiendes. ¿Qué vas a dar? Nada, porque no tienes nada. Lo que necesitamos nosotros para hacer una obra de valor, algo que permee, necesitamos nosotros primero, como el Señor le dijo a sus apóstoles. ¿Entienden ustedes? Hermanos, si nosotros no entendemos, ¿qué vamos a replicar? Llegan dos a buscar trabajo. Y ya el que lo iba a entrevistar le dice, dice, ¿y usted qué sabe hacer? El que llevaba la voz cantante le dice, nada. Dice, y el otro es mi ayudante.
Muchas veces así está la iglesia de Cristo, hermano. Los líderes, los pastores que saben nada y la iglesia son los que lo ayudan. Nada, somos una tribu ciega, hermano. Ciegos guiando ciegos, ¿lo dijo el Señor o no lo dijo? Amado, entonces usted tiene que entender el misterio, la obra de Cristo. ¿Por qué no predicamos el evangelio de salvación? Porque no lo entendemos como iglesia. Ni siquiera estamos seguros que si nosotros el día que muramos vamos a verlo a Él y no las llamas de fuego. Entonces nos falta. ¿Por qué? Porque la iglesia pierde mucho tiempo en las redes y olvida la red del evangelio. Demasiado tiempo. Ya vieron 10.500 veces las noticias del verde y del azul y del amarillo y del esto y del otro, y ahora pues las van a oír en voz. Mejor oye el evangelio en muchos predicadores, hermano. Pero ocupar el tiempo, la iglesia está distraída. Es muy poco el tiempo útil. Y hablo de mí, que tenemos para orar, para leer, para predicar, para orar, para decirle: Señor, llévanos a las riquezas del pleno entendimiento en ti y en tu Hijo Jesucristo. Quiero conocerte, Señor, no hablar cosas demasiado maravillosas que ni siquiera entiendo. En el tiempo del fin, mire usted qué maravilla le he revelado a Daniel, hablando del tiempo del fin, de las semanas de Daniel. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. No puedo hablar todo el contexto, pero es Daniel 12:1. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando sea el fin. Dice: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Israel, no, tu pueblo. ¿Sí oye? Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahora, mire usted qué hermoso. No, el entendido sabe cuál es la gloria de ser entendido. Que hagas discípulos, que alumbres a otros. ¿Qué es lo que dice de los entendidos? Dice: los entendidos y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿cómo serán? Como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuántos dicen wow? Mire eso para el fin, hermano. O sea, ¿a quién se premiará de tal manera? A los entendidos y a los que alumbran el camino a las multitudes. Dice que estos serán como las estrellas brillando a perpetuidad. Y luego dice en el verso 8, Daniel: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hermano, vimos en clases anteriores que se fundamenta para aprender y entender, preguntar. ¿Por qué vemos en el Nuevo Testamento respuestas divinas? Porque esos hombres se humillaron y le dijeron: Señor, ¿cómo será esto? Y Él entonces responde. Hermano, cuando preguntamos, esa es la posición perfecta de humildad para ser un entendido de los tiempos. Cuando tú en oración le dices: Señor, ¿por qué está esto así? Quizás no te responde ese día, o quizás tienes la dicha que el Señor te alumbre. Porque ellos me han abandonado, por eso yo he abandonado a esa nación. Y entonces en ese momento serás un entendido del por qué están pasando las cosas. Pero si no preguntamos, no hay respuesta. No es que Dios no responda, es que su pueblo no va a Él. Él es la plenitud de toda la sabiduría y toda la revelación. ¿Por qué no sabemos los caminos por donde debemos de andar? Porque no preguntamos. Le andamos preguntando a cualquier hijo de vecina:
o de vecino, cuando tenemos acceso ¿hasta dónde? Hasta el trono de la gracia para llegar y decirle: Padre, me perdí. Te humillas. Señor, ¿por qué estoy así? Si soy cristiano, si voy a la iglesia, y mira, vivo más en el lodo, vivo más en caídas que en victoria. ¿Y tú crees que Él, que nos amó hasta la muerte, nos va a negar una dirección, una respuesta? Y Él respondió. Dice, Él le preguntó a Cristo. Cristo le responde: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos seguirán procediendo impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cómo va hasta ahí, hermano? Termino prácticamente. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Brincamos al verso 14 y dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos, o sea, los líderes que deben mostrar el camino, los líderes, sí, se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Entienden esto? Amado, ¿de qué está hablando el Señor? Porque no tuvimos tantos cultos para preguntarle al final de las 7 parábolas: hermano, ¿ustedes entendieron? Pues yo sé que habló de que la semilla chiquita y el árbol grandote, pero no sé cómo aplicarlo a mi vida, porque ese es el tema. ¿Qué con mi vida cotidiana? ¿Qué con mi hacer? ¿Cómo impacta esto mi cotidianidad? ¿Sí? Entonces yo debo de entender, hermano, que aquí no venimos a hacer un social y ay, hermano, no, venimos a adquirir la revelación, el conocimiento de Dios y salir y sembrar y entender que muchos vendrán o pocos vendrán, unos se quedarán, otros se irán, y no tenemos que hacer luto por cada hermano que se vaya o por cada persona que llegó. Ya llegó, ya le dimos la palabra. Hermano, no se enamore de nadie, porque a los 3, 4 años usted va a estar ¿de qué sirve ser cristiano? Ya les he predicado a todos y todos me dejan. A Jesús lo abandonaron en la cruz del Calvario. Lo mismo van a hacer contigo. O sea, la iglesia no es para agradar, hermano. No es un social, no es un club de que, hermanos, ¿cómo están? ¿Les gustaron las alabanzas? No, las alabanzas no son para nosotros. ¿Sí se entiende? La qué duro es el pastor. Hermano, si tú no eres firme y no estás entendido a qué está uno, tú con 2, 3 que te den la puñalada de Judas, tú abandonas el ministerio. No, si aquí ha aguantado, hermano, y hasta donde Dios permite, es porque mis ojos no están puestos en este local 10 por 20. ¿Qué debemos de aprender? Es mundial. Amado, piense en grande. Que usted brille, pero explicándole al mundo que no conocen, mostrarles el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuántos entienden cuál es el camino? Ahora, ¿sabes a dónde te lleva ese camino? Hermano, tenemos que entender. Dice, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Porque mi pueblo es necio, Jeremías 4:22. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y yo le digo, y además no quisieron, Señor, no quisimos. O sea, sabios para lo malo, porque ya a lo malo el mundo llama como bueno. Pero ¿sabe qué? Eso no me preocupa, me preocupa ya que la iglesia a lo malo ya normalizamos el pecado, hermano. No, pues sí, está mal, pero pues Dios sabe, hermano. Sí, Dios sabe que a quién lo va a enviar al infierno y a quién no. Eso no ha cambiado. Porque el tema de ¿qué? Normalizamos el pecado. Pues sí, es medio mujer, nació hombre, pero Dios sabe, hermano. Sí, Dios sabe.
que los homosexuales, los afeminados, los adúlteros, los que se no heredarán el reino de los cielos. Y si no lo entiende, el pueblo sin entendimiento será destruido, caerá. ¿Cuántos dicen que entendieron? Entonces nada más ocupé el primer punto. ¿Entendieron esto? ¿Se da cuenta que el conocimiento es responsabilidad de nosotros? Pero el entendimiento viene a través de la humildad, de pedir. Así como pedimos milagros de sanidad, de salir adelante, pidamos entendimiento. Pablo, Colosenses 2:2, grábeselo. Eso es lo que Pablo oraba y eso es lo que nosotros debemos orar para que la iglesia que pase por aquí lleguen a las riquezas de pleno entendimiento en Dios Padre y Dios Hijo. Aleluya. Ser verdaderamente gente que alumbre a los ignorantes y mantenernos humildes. Cuando te digo, wow, ¿cómo sabe, hermano? Sí, pero pregúntale a mi esposa cuánto vivo. La paz de Dios sea con todos ustedes. Si el Señor nos presta vida, el domingo nos toca todo escriba docto en el reino de Dios. Tiene que saber usar ¿qué? La Biblia completa. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Entendieron esto, hermano? La paz de Dios sea con usted. Cuídese, el Señor viene pronto. Amén. Buenas noches.